Bendito Padre, Señor omnipotente, santo, santo, santo eres tú. Y Padre, es un gran privilegio poder estar aquí hablando de ti, Señor. No lo merezco, pero gracias por la oportunidad de servirte, escuchar tu palabra. Te pido que venga tu Espíritu Santo esta tarde, Señor, de una manera especial, hablar a nuestros corazones y impactar nuestras vidas, Señor, convencernos de nuestros pecados. Señor, te pido que si hay alguna persona aquí que todavía no ha llegado a conocerte, Padre, te pido que por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu, esa persona pueda llegar a conocerte esta tarde, Padre. Pedimos por tu ayuda, pedimos por tu bendición, para tu gloria, para que tu reino sea avanzado, Señor. Que animes a los desanimados, que los que necesitan convicción, Señor, que convenzcas sus corazones, te pido. Gracias, Padre, en tu gran nombre. Te necesito, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Génesis capítulo 15 es donde estamos. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 15. Seguimos en la historia de este hombre de fe, Abraham. Hemos visto hasta este momento el testimonio público de Abraham. En los capítulos anteriores vimos cómo Abraham, su testimonio ante el mundo, lo que él hacía ante las otras personas. Ahora en este capítulo vemos su vida personal. Cada uno de nosotros tenemos esos dos lados de nuestra vida. Tenemos la parte de nuestra vida que todo el mundo ve y también tenemos nuestra vida personal. La pregunta es, ¿son iguales o somos hipócritas? ¿Estamos mostrando algo en la vida pública o nuestro testimonio público que no es una realidad en nuestra vida personal, en nuestra vida privada? Y vamos a ver en los siguientes capítulos la vida personal de Abraham y vamos a aprender. ¿Cuántos de ustedes han estado disfrutando este estudio de Génesis? ¿Sienten que han aprendido algo de las enseñanzas que hemos tenido en los últimos domingos? ¿Un poquito? ¿Sí? Espero que sí. La palabra de Dios es poderosa y necesitamos ponerla en práctica y creer por fe que es su palabra y luego obedecerla. De nada sirve escucharla si no la obedecemos, ¿verdad? Un hombre de Dios del pasado dijo lo siguiente, hablando de este contraste entre la vida personal y la vida pública. Dijo, en los momentos de meditación profunda nos damos cuenta que hemos sido llamados no solo para testificar de los hechos verídicos, sino de testificar de las verdades que han afectado a nuestra propia alma. Lo que quiere decir es que hay personas que saben mucho de la Biblia, ¿verdad? Hay personas que pueden hablar de todas las doctrinas, las teologías, las profecías, las historias del Antiguo Testamento, saben mucho, pero en su vida personal no es una realidad y no tienen el mismo poder, porque están diciendo una cosa o están hablando de ciertas cosas, pero en su vida real, pues si tú lo conoces bien, realmente tú puedes ver que esas cosas no han impactado, no han afectado el corazón o la alma de esa persona. Y es importante hablar de cosas de las cuales hemos experimentado. No quiere decir que nunca debemos hablar de algo que no hemos experimentado personalmente, pero tiene mucho más poder. Si yo voy a hablarles de la misericordia de Dios, voy a poder hacerlo con más convicción y más poder si yo mismo he experimentado la misericordia de Dios en mi vida. Si hablamos acerca de acercarnos a Dios y conocer más de su presencia, es muy difícil hacer eso y convencer a otras personas que deben hacerlo si uno mismo no lo está haciendo. No es un pretexto para no hablar diciendo, pues yo no he llegado, ninguno de nosotros hemos llegado a la perfección. Pero si es una realidad en tu vida que tú estás por fe caminando hacia esa meta. Así que vemos la vida personal de Abraham en estos versículos. En su ejemplo de fe vamos a aprender de sus fracasos también en los siguientes capítulos. Pero aquí vemos el ejemplo de su fe en Dios. El versículo 1 nos dice, después de esto,
La palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Abraham probablemente estaba dudando o tuvo dos preocupaciones principales. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado, cuando Abraham fue y derrotó a los reyes, los 5 reyes, sus ejércitos que habían saqueado a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y Abraham fue y derrotó a esos reyes y también rescató a su sobrino Lot. Ahora Abraham probablemente está enfrentando dos preocupaciones: una preocupación de protección y una preocupación de provisión. En primer lugar, protección. ¿Por qué? Porque él acaba de atacar y derrotar a unos grandes ejércitos. Pero probablemente esos reyes regresaron a su tierra y Abraham tiene la preocupación. A lo mejor esos reyes van a encontrar más hombres y van a venir a buscarme a mí, porque yo no solamente rescaté a los cautivos, también tomó el botín, todos los bienes que habían llevado de Sodoma y Gomorra y los regresó al rey de Sodoma. Así que probablemente él tiene una preocupación de seguridad, de protección. Por eso Dios viene y dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. No te preocupes, Abraham, yo estoy contigo. Yo soy tu escudo. La otra preocupación quizás era la de provisión. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, el rey de Sodoma había ofrecido todos los bienes a Abraham. Él dijo: tú quédate con los bienes, nada más dame las personas. ¿Recuerdan eso? Bueno, Abraham en fe dijo: yo no voy a tomar nada de ti. No quiero que nadie pueda decir que el rey de Sodoma ha enriquecido a Abraham. Mi confianza está en Dios y Él va a proveer por mí. Y tomó esa decisión de fe, actuó en fe y rechazó la oferta del mundo, del rey de Sodoma. Sin embargo, cuando nosotros obedecemos a Dios y seguimos el camino difícil de la obediencia, tomamos esas decisiones difíciles, muchas veces el diablo viene dándonos dudas, poniendo dudas en nuestro corazón. Y empezamos a pensar: a lo mejor debía haber aprovechado de esa oportunidad, ¿verdad? Y quizás Abraham estaba pensando: a lo mejor va a venir otra hambre, no va a haber comida, va a haber sequía en la tierra, y hubiera sido buena idea tener todos esos bienes del rey de Sodoma. Quizás esas dudas estaban entrando en su mente. Por eso Dios viene y dice: Abraham, yo soy tu escudo. Pero no solamente dice eso, dice también: muy grande será tu recompensa. En algunas versiones dice: yo soy tu recompensa. Dios está diciendo a Abraham: yo soy tu escudo y yo soy tu recompensa. No tienes que preocuparte de nada. Es lo que Dios nos dice a nosotros también. Si podemos pensar en ejemplos personales, hace unas semanas les había dicho de la importancia de vivir en integridad en el trabajo. Por ejemplo, dijimos que una persona no debe de trabajar en la sierra sin un permiso para cortar hoja o lo que sea, ¿verdad? Y estuvimos hablando específicamente de la importancia de honrar a Dios en esas áreas. A lo mejor tú por fe decidiste: bueno, ya me doy cuenta que eso es pecado, el robar, no lo voy a hacer. Y ahora te quedas sin trabajo. Y dices: ok, a lo mejor hice un error. A lo mejor no debería haber tomado esa decisión de decir no a esas personas que me invitaron a ir con ellas. Ya no tengo esa oportunidad, ¿qué voy a hacer? Dios viene y te dice: yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. No te preocupes, yo estoy contigo. Dios dice: yo soy tu escudo. Esa es la promesa de protección. Que nada nos puede pasar que está fuera de la voluntad de Dios. Es importante entender, eso no significa que vamos a vivir una vida sin peligros, sin sufrimiento, o que no vamos a morir. Porque todos vamos a morir un día, ¿verdad? A menos que el Señor regrese antes. Y muchos van a morir también, o algunos van a morir antes de causas no naturales, ¿verdad? Personas en esta semana, el martes de esta semana, algunos de ustedes ya les habían comentado eso, pero lo voy a comentar otra vez para los que no sepan. La hermana Erica, la que tiene pelo rojo, que tiene 2 hijos como la edad de Eva y Benjamín, de 4 y 2 años, una niña y un niño.
que viene aquí a la iglesia. Esa muchacha, su cuñado no está aquí por esa razón hoy. Su cuñado el día miércoles murió. Y pueden estar orando por esa familia, por Erica, su esposa Matt and I, su esposo Matt and I, gracias. Pero ese hermano de él, de Matt and I, se llama Jeremiah o Jeremías. Él ha estado los últimos 6 años, había estado enseñando en una escuela en Irak como misionero, trabajando allá. Y el martes uno de sus propios estudiantes le disparó 3 veces y lo mató, lo asesinó. Así que él murió, él estaba sirviendo al Señor. Tú dices, bueno, el Señor no era su escudo. ¿Por qué pasó eso? Si el Señor es nuestro escudo, ¿cómo permitió que muriera ese hombre que estaba dedicando su vida para servir como misionero? A compartir el Evangelio de Jesús a esos niños ahí en esas escuelas. ¿Por qué pasó eso? Pues necesitamos dejar de ver las cosas desde una perspectiva terrenal, material y humana. Necesitamos ver las cosas desde la perspectiva divina y eterna. Que cuando dice Dios que eres nuestro escudo, eso es en todo momento, en la muerte, en la vida. Es decir, que en su tiempo, cuando nos toca morir, que Él sigue siendo nuestro escudo. El hecho de que morimos no significa que Él fue infiel a su promesa. Dice Pablo en Romanos 8, de que no hay nada en toda la creación que nos pueda apartar del amor de Dios que nos ha sido manifestado en Cristo Jesús. No hay nada que nos puede separar de Dios, en otras palabras. Y Él dice, ni la muerte, ni la vida, ni los poderes, ni los ángeles, ni los demonios. Pero es interesante que menciona ahí, ni la muerte, ni la vida. La muerte, si eres hijo de Dios y perteneces a Dios, no te puedes separar de Él. Él sigue siendo nuestro escudo, aún en la muerte o en el sufrimiento. Eso es difícil tener esa perspectiva, porque aquí en la vida estamos adentro, atrapados en el tiempo, y pensamos que todo se trata de aquí, en la tierra, de ahora. Y no tenemos esa perspectiva eterna que necesitamos tener, la perspectiva divina, que va más allá de esta vida. Bueno, los versículos de 2 a 3 vemos algunas otras cosas importantes. Una cosa que me enseña esto es que no es malo hacerle preguntas a Dios, al menos que sea con una actitud correcta. Dice en el versículo 2, pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué me vas a dar algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Abraham está diciendo, Señor, tú me estás prometiendo muchas cosas. Tú me has dicho que yo voy a ser padre de una gran nación, pero yo no tengo hijos. ¿Cómo va a suceder eso? Lo importante es reconocer que Abraham no lo está preguntando sin respeto. Él no lo está haciendo de una manera sin reverencia. Lo está haciendo sinceramente de su corazón y en fe, pidiendo, Señor, yo no entiendo, quiero creer, quiero seguirte, pero no entiendo. Por favor, ayúdame a entender mejor tu plan. Y no es malo hacer preguntas a Dios. Si no entiendes algo que te está pasando en esta vida, decir, Señor, ayúdame a entender, ¿por qué está pasando eso? Quizás Dios te va a dar la razón, o en otras ocasiones, quizás solo te va a decir, sigue confiando en mí. Pero Dios es fiel para responder, si de verdad lo buscamos con un corazón sincero. Si lo buscamos como una persona andando en el desierto buscando unos arroyos de agua. Versículo 4. No, responde Dios así, no. Ese hombre, ese siervo tuyo, él no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Dios está diciendo, en otras palabras, tu descendencia va a ser innumerable. Cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así va a ser de numerosa tu descendencia. Eso fue algo increíble. Un hombre ya viejito, un hombre anciano, no tiene hijos, y Dios dice, tu descendencia va a ser como las estrellas.
Creo que muchos de nosotros se hubieran reído, ¿verdad? Bueno, Abraham no respondió así. Dice, eso es increíble como él respondió. Dice, Abraham, versículo 6, creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Eso es uno de los versículos más importantes en toda la Biblia. Se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Una vez en Romanos, una vez en Gálatas y una vez en Santiago. Vemos esta cita del Antiguo Testamento, este versículo mencionado nuevamente en el Nuevo Testamento 3 veces. Eso nos indica que es bien importante. Y es un versículo que nos enseña la doctrina de la justificación por la fe. ¿Qué es justificación? Una palabra larga que no usamos tanto. Justificación significa ser declarado justo a los ojos de Dios, o ser declarado sin culpa a los ojos de Dios. Vamos a leer en el libro de Romanos. Aquí en la pantalla tenemos a Romanos 3. Y esta es la nueva traducción viviente. Y me gusta cómo lo explica esta traducción. Un poquito diferente, pero es la misma idea. En lenguaje un poquito más sencillo. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos. En otras palabras, nos justifica. Estamos justificados. Nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ese es el versículo muy conocido, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos o alejados de la gloria de Dios. Pero dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, eso es gracia, una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Aquí en Romanos nos habla acerca de cómo una persona puede ser justificada, cómo puede ser declarada sin culpa a los ojos de Dios. Dice, es cuando cree que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Abraham nos dice ese pasaje, el versículo 6, Abraham creyó a Dios y Dios lo tomó en cuenta como justicia, ¿verdad? Dios lo reconoció a él como justo. Entonces somos justificados no por las obras, no por ser una persona religiosa, no por asistir a la iglesia, no por hacer muchas buenas cosas. Somos justificados por la fe. Por la fe, por creer en lo que Dios, en las promesas de Dios, creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Abraham vivió ¿cuándo? ¿Antes de Jesús, del nacimiento de Jesús, o después? Antes, ¿verdad? Él vivió antes del nacimiento de Jesucristo. Jesucristo todavía no había muerto en la cruz en este pasaje. ¿Cómo pudo entonces Dios justificar a Abraham? ¿Cómo pudo declararlo justo o considerarlo como un justo si todavía Jesucristo no había muerto en la cruz? Bueno, nosotros estamos atrapados en el tiempo, como dije, ¿verdad? Dios está fuera del tiempo. Él ve el futuro, Él ve el pasado. No está afectado por el tiempo como nosotros. No está limitado por eso. Dios pudo mirar hacia el futuro y ver el sacrificio de su Hijo y decir, mi Hijo va a pagar el castigo de Abraham, de sus pecados. Y por la justicia de Jesucristo, yo puedo justificar o declarar sin culpa a Abraham, porque él tiene fe en mis promesas. Probablemente Abraham no entendió mucho de los detalles de cómo Jesucristo nacería en Belén y moriría en la cruz, pero confió en las promesas de Dios. Confió en esa promesa que es el Evangelio. Nos dice en Gálatas que esta promesa, lo que Dios dijo a Abraham, estaba hablando del Evangelio, que estaba hablando acerca de ese sacrificio en el futuro. Abraham no entendió todos los detalles probablemente, pero confió en lo poco que entendía.
Él tuvo suficiente para creer y confiar en la promesa de Dios y Dios lo declaró como justo, lo salvó por la fe, por creer en Él. Ahora, vemos en los versículos 7 a 21, tenemos un pasaje medio raro, medio difícil de entender, quizás la primera vez, o de pensar en por qué tuvo que hacer esta cosa extraña, pero vamos a examinarlo. Dice en el versículo 7, Génesis 15, 7, léanlo conmigo. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra, es decir, la tierra de Canaán, lo que va a ser la tierra de Israel. Pero Abraham le preguntó, otra vez, Abraham está haciendo preguntas a Dios, no está mal hacer eso. Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y las aves de rapiña, los buitres, ¿verdad?, comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, versículo 12, al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Está hablando del tiempo cuando los israelitas van a estar en Egipto como esclavos. Él no menciona que va a ser Egipto, pero está profetizando, diciendo a Abraham lo que va a suceder. Versículo 14: pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú en cambio te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Cuando 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Eufrates. Me refiero a la tierra de los quenitas, los kenicitas, los carmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los girgeseos y los jebuseos. Es la razón que me pagan bien aquí para decir los nombres. Bien, no me pagan, pero bueno, un pasaje interesante. Quizás quedan con la duda de qué habla, de qué está pasando aquí. En primer lugar, necesitamos entender esta primera parte. ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí con esto de los animales? Que Dios dice: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, y todos ellos de 3 años. Y dice que Abraham llevó todos esos animales y los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, una mitad del animal aquí, la otra acá, luego un pájaro, un ave en este lado, no partió las aves puso un lado y la otra en el otro lado. ¿Por qué hizo eso? Qué extraño, ¿verdad?, para nosotros. Necesitamos entender que esta fue una costumbre de aquel entonces para hacer un pacto, para hacer una promesa, un contrato entre 2 personas. Fue algo muy común, y el libro de Jeremías nos habla de eso también, aunque fue escrito mucho después de Génesis. Se refiere a esa misma práctica.
Puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto, los partiré en dos, tal como ustedes partieron el becerro cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. En otras palabras, está diciendo, si tú rompes el pacto, te puedes dar por muerto. Estaba simbolizando la gravedad o la seriedad de este pacto, que era algo, tú lo rompes, vas a pagar con tu muerte. Esa fue la idea, que era algo muy serio, algo muy solemne. Como dice ese versículo en Jeremías, ¿verdad? Que partieron el becerro cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. Para decir, cortaron el animal y las dos personas que iban a hacer el acuerdo o el pacto, o dos grupos de personas, pasarían por el medio para decir, estamos tomando esto en serio. Estamos dispuestos a pagar con nuestras vidas si rompemos este pacto. Esa fue la idea. Algo extraño, pero así lo hicieron. En hebreo, la palabra para hacer pacto es karat berrit, que quiere decir literalmente cortar un pacto. Así que en el lenguaje, para decir hacer un pacto, literalmente lo que decían era cortar un pacto. Así que fue una costumbre muy común de aquel entonces, parece. La segunda cosa que debemos notar es la promesa del pacto. En esta ceremonia, ¿qué es lo que Dios estaba diciendo? Él estaba de una manera recordando a Abraham de la promesa que él ya lo había hecho en el capítulo 12, ¿verdad? Cuando dijo, haré de ti una gran nación, te bendeciré, maldiciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan. ¿Recuerdan esos versículos? Por medio de ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Él está recordando a Abraham de esa promesa. Además nos habla aquí de la tierra, que Dios va a dar la tierra de Canaán como herencia para el pueblo de Israel, para los descendientes de Abraham. Esa va a ser su herencia. Eso está incluido en este pacto. Y vamos a hablar más de eso en 2 semanas cuando vemos el capítulo 17, a entender qué significa este pacto y cómo está relacionado con la tierra de Israel hasta el día de hoy. Pero quiero notar 2 cosas aquí en el versículo 12. Unos detalles raros que encontramos, que toda la Biblia fue escrita por Dios, todo es útil para enseñarnos. Jesucristo dijo que todo el Antiguo Testamento habla de Él. Jesús dijo, la ley, los profetas, esos libros hablan de mí. Así que no estoy inventando cosas cuando veo el Antiguo Testamento y sacamos simbolismo que está hablando acerca de Jesucristo. Dice en Colosenses que muchas de las cosas en el Antiguo Testamento fueron sombras nomás. Fueron como tipos o sombras, pero que la realidad se encuentra en Cristo. El cumplimiento está en Cristo. Así que vamos a ver algunos tipos de Cristo, algunos símbolos que vemos en este capítulo. En el capítulo 15, versículo 12, dice, al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Le envolvió una oscuridad aterradora. Una oscuridad aterradora. ¿De qué habla eso? Es interesante. Hablamos de 2 otros pactos en la Biblia, hay varios, pero 2 otros en particular. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí con Moisés, que es conocido a veces como el pacto mosaico, y este pacto de nuestro capítulo es conocido como el pacto abrámico o el pacto que Dios hizo con Abraham. También hay el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David y cosas por el estilo. Pero otro pacto también que en el Nuevo Testamento es el nuevo pacto, que fue ratificado por la sangre de Jesucristo en la cruz. Y el nuevo pacto, en un sentido, es una continuación o una expansión a este pacto que Dios hizo con Abraham. Y vamos a hablar más de eso, pero es curioso cuando vemos esos 3 pactos, el pacto aquí en este capítulo y también el pacto en el monte Sinaí y el pacto en el monte de Calvario, el nuevo pacto, todos tienen algo en común, que hay oscuridad.
Cuando Dios reveló la ley a Moisés en el monte de Sinaí, dice que había una nube oscura cubriendo la montaña ahí, que había oscuridad, había truenos y la gente estaba bien espantada de lo que estaba pasando. En el monte de Calvario también vemos que había 3 horas de oscuridad cuando Jesucristo estaba ahí en la cruz. ¿De qué habla eso? Pienso que nos habla del impacto de un Dios santo, que un Dios santo tiene sobre el pecado. El impacto que un Dios santo tiene sobre el pecado. Aquí la presencia de Dios, de un Dios que es 3 veces santo, se acerca a un pecador, a Abraham. Todos somos pecadores. Se acerca a un ser humano. Su presencia de una manera especial. Y el resultado de eso es oscuridad. También en el monte de Sinaí vemos la misma cosa. La presencia de un Dios santo y el impacto que tiene sobre el pecado. En la cruz de Cristo, en el monte de Calvario, también en esos momentos de oscuridad, ¿qué estaba pasando? Dios Padre, el justo Padre, el Dios santo, 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 estaba derramando su ira santa, su ira justa sobre su Hijo. Su Hijo, Jesucristo, estaba tomando nuestro lugar, la ira que nosotros merecemos. Jesucristo, en lugar de los pecadores, representando a nosotros mismos como nuestro sustituto, tomando nuestro lugar, haciéndose pecado por nosotros, enfrentó la ira de Dios Padre, la ira de un Dios santo. Y por eso había 3 horas, durante esas 3 horas de oscuridad es cuando Jesucristo pagó ese castigo por nosotros en la cruz. Entonces, pienso que eso nos recuerda de la cruz y nos habla del impacto que la santidad de Dios tiene sobre el pecado. Dios es santo. Y yo creo que si Dios viniera a este lugar revelándose completamente en toda su santidad, nosotros no estaríamos aquí alabando, estaríamos en el piso tratando de cubrir nuestros rostros. Servimos a un Dios que es santo, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Apartado de los pecadores, es perfecto, puro. No hay nadie como Él. La otra cosa en este mismo versículo, que vamos a ver brevemente, es en el versículo 12. Dice que al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño. La palabra en el hebreo, el lenguaje original, es tardemar, profundo sueño. Y se encuentra solamente una otra vez en el libro de Génesis. Es en capítulo 2 de Génesis, cuando dice que Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño. La misma palabra se usa en ese capítulo. Que Dios hizo que Adán se cayera en un profundo sueño. ¿Qué pasó cuando Adán estaba dormido? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué hizo Dios? Sacó de su costado un costillo, ¿verdad? Y hizo la primera mujer. Preparó una esposa, una nueva creación para el primer hombre, para Adán. Eso nos habla también de Jesucristo. Jesucristo en la cruz murió y como resultado Dios trajo una nueva creación, hizo una nueva creación, hizo una esposa para su Hijo, que es la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo, la novia de Cristo. No individualmente que yo soy la esposa de Cristo, no, pero que juntos como la iglesia nosotros somos la esposa de Cristo. Es lo que enseña el libro de Efesios, el libro de Apocalipsis. Y como Dios causó que Adán se cayera en un profundo sueño y sacó a una nueva creación, a una esposa para él, también Jesucristo, en la Biblia, dormir y morir muchas veces se usan para hablar de la misma cosa. Jesucristo en Juan 10 dice, Lázaro está dormido, pero realmente lo que estaba diciendo es que Lázaro estaba muerto. Así que en el sentido de que Jesucristo durmió en la cruz, realmente murió en la cruz, pero como resultado de su muerte ha nacido, Dios ha dado una nueva creación.
una esposa, ha preparado una esposa para su hijo. Y aquí esta palabra puede referirse a lo mismo, de que está hablando aquí de la promesa futura que Jesucristo vendría y moriría en la cruz. Parece que eso es, comparando las palabras y todo, que eso es de lo que está hablando. Y como piensan, Natán, estás inventando cosas, pero como les dije, Jesús dijo, todo esto habla de mí, así que no estoy inventando, estoy buscando a Jesucristo en cada parte de la Biblia. Y si buscamos cuidadosamente, lo encontramos en todas partes de la Escritura. En el versículo 17, vamos a terminar viendo este pacto, que es un pacto incondicional. Típicamente, cuando partieron los animales así, los dos partidos o las dos personas pasaron por el medio, reconociendo que los dos eran responsables para mantener la promesa, guardar la promesa. Era una promesa condicional, en el sentido de que si uno rompiera la promesa, el otro ya no era obligado a guardarla. Fuera un pacto condicional. Este pacto, nota como nos dice el versículo 17, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Aquí es la presencia de Dios. Dios mismo está pasando en medio de los animales. La hornilla humeante puede hablar de su santidad. La antorcha encendida puede hablar de su dirección, de cómo Él nos guía. Y esos símbolos se hallan en otras partes de la Biblia. No tenemos tiempo para ver todos, pero si lo estudiamos podemos ver que nos hablan de su santidad y de su dirección. Entonces, lo importante de notar aquí es que Abraham no pasó por el medio de los animales, ahí siguiendo a Dios, no. Dios solo pasó. ¿Qué significa eso? Que Dios estaba diciendo, este pacto no depende de ti, Abraham. Este pacto depende de mí. Es un pacto incondicional. Dios no puede quebrantar sus promesas. Dios no puede fallar en cumplir lo que Él ha dicho. Él es fiel a sus promesas. Es inmutable, nunca cambia. Es una promesa incondicional. El nuevo pacto, como ya dije, es una continuación o una expansión a este pacto que Dios hizo con Abraham. Y vamos a explicar eso más luego. Pero el punto es esto. Nosotros, como cristianos, llegamos a ser beneficiarios del nuevo pacto. De este pacto que Dios hizo con Abraham. También estamos incluidos en las bendiciones que Dios va a dar a Abraham y sus descendientes por medio de este pacto. Algunas de esas bendiciones son perdón, salvación, adopción como hijos de Dios, seguridad, esperanza, una herencia eterna, una herencia en el cielo, cercanía o proximidad con Dios. Son algunas de las bendiciones que nosotros tenemos por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Es algo maravilloso que el Dios Todopoderoso del universo se revelaría a un hombre hace miles de años y le daría una promesa que también afectaría a nosotros hoy día, que por medio de un descendiente de Abraham, Jesucristo, Él iría a la cruz y Dios lograría nuestra redención, nuestra salvación. Entonces, la pregunta puede ser, entonces, los beneficiarios de este pacto, de este nuevo pacto, reciben perdón, esperanza, seguridad, todas esas cosas que mencioné. La pregunta es, ¿cómo puedes incluirte en eso? ¿Cómo puedes llegar a ser un beneficiario de ese pacto, de esa promesa eterna, incondicional que Dios ha hecho? ¿Cómo puedes incluirte en eso? Lo mismo como Abraham. Abraham creyó a Dios y Dios lo reconoció como justo. Dice la Biblia, no les voy a dar mi respuesta, la respuesta de la Biblia es sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree.
Es por la fe, es por creer en las promesas de Dios. Como Abraham, viendo hacia el futuro, podía confiar en Dios y creer en Dios y Dios lo justificó. Hoy día Dios justifica a cualquier persona que viene en fe y dice: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero ser miembro de tu familia, yo quiero recibir el perdón de mis pecados. Es por fe, no es por obras. Es la gran diferencia entre la religión humana y lo que nos enseña la Biblia. Todas las religiones que hay, no importa si estamos hablando de religiones del Oriente o de las sectas que existan, que usan la Biblia, pero que no son realmente siguiendo la palabra de Dios fielmente, inventando otras cosas y malinterpretando y manipulando los textos, hablando del hinduismo o mormonismo, catolicismo, tristemente, en muchos casos, llega a ser, en la mayoría de los casos, llega a ser una religión que se trata de cómo el hombre puede llegar a Dios, puede lograr, por medio de sus propias buenas obras, lograr favor con Dios. El cristianismo bíblico dice que nosotros no podemos lograr nada de favor con Dios. Por eso Jesucristo vino y nos dio favor que no merecemos. Eso es gracia. Y lo recibimos por la fe. Lo recibimos por fe en Cristo Jesús. Entonces no digo eso para hablar mal o criticar las otras religiones, pero sencillamente no tienen la verdad. La verdad está en Cristo y es por medio de confiar en Él. Yo sería infiel a decir cualquier otra cosa. Entonces, ¿quieres recibir esas bendiciones de conocer personalmente a Dios? Es por fe, es por creer en Él. Pero esa fe, escucha bien, esta fe no es una fe que está sola. Es una fe que produce obras. La fe verdadera es una fe que obra. Demostramos nuestra fe por nuestras obras. No estamos hablando de creer en la mente. Oh, sí, yo creo en Jesús, ahora soy salvo. Es realmente entregar nuestra vida a Él. Indica decir: ya me entrego, me arrepiento, ya no quiero vivir como antes, ya te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Ya no quiero vivir como antes vivía. No somos salvos por vivir en santidad, pero los que son salvos van a estar viviendo en santidad. No perfectamente, pero progresando poco a poco. Así que eso es lo que tengo para compartir esta noche. Fue un pasaje difícil para mí. Espero que entendieran, que me explicara bien. Yo sé que Dios puede tomar su palabra e impactar nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude a ponerla en práctica. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, si yo he dicho algo esta noche que no es de ti, te pido que sea olvidado completamente. Señor, pero todo lo que es de ti, todo lo que es tu verdad, de tu palabra, que podamos no solamente recordarla, sino también ponerla en práctica y obedecerla, confiar en ti y decir: Señor, si tú estás conmigo, ¿quién puede estar en contra? Tú eres mi escudo, tú eres mi herencia, tú eres mi recompensa. Que podamos salir de este lugar con esta confianza. De decir: esta semana yo quiero servir a mi Rey, a mi Señor, y quiero demostrar mi fe con mis obras. Pero gracias, Señor, que tú nos salvas por la fe. Gracias que es un regalo, porque sabemos que sin ese regalo estaríamos completamente perdidos. No tendríamos ninguna esperanza, porque por nuestras propias obras jamás podríamos alcanzarte, Señor. Tu palabra dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, que nadie puede hacer lo bueno, no hay nadie que hace lo bueno, que todos han descarriado, todos han ido en su propio camino, Señor. Así éramos nosotros también, y es solo por tu gracia que estamos aquí este día. Es solo por tu gracia. Si te conocemos, es por tu gracia, es por tu favor que no merecemos. Señor, gracias por la fe que tú nos das, la libertad que tú nos das para confiar en ti, para creer en ti, Señor.
Sabemos que eso no, de ninguna manera, nos causa jactarnos, Señor, porque es de ti. La salvación viene del Señor. Así que si hay alguna persona aquí que no conoce esa realidad, si todavía no ha conocido a ti, Señor, yo sé que yo no puedo cambiar a esa persona, Señor, pero tú puedes obrar en su vida. Y Espíritu Santo, te pido que obres en las vidas de aquellos que no te conocen, que pueden llegar a conocerte y confiar en ti por la fe, dejar de confiar en sus obras, dejar de confiar en su religiosidad y confiar sencillamente en ti por fe y en el sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz por nosotros. Te alabamos, te damos gloria, Señor, tú únicamente la mereces. En el nombre de Cristo, para su gloria. Amén.